Como sabéis, recientemente la gente de Google nos ha dejado con el culo al aire a los que apostamos por su plataforma de juegos online Stadia. Y es que nosotros compramos en su día el equipamiento que era el mando de juegos de Stadia junto con el Chromecast Ultra, dos dispositivos que te permitían jugar a los juegos sin necesidad de tener ningún tipo de consola ni nada, solo en la nube. Pues bien, ahora que Google Stadia ha cerrado, nos preguntamos, bueno, ¿y qué vamos a hacer con este hardware? ¿Qué vamos a hacer con estos mandos? Pues bien, menos mal que ellos nos han dado una solución y es la de transformar el mando de juego que es Wi-Fi y solo servía para la plataforma Stadia en un mando Bluetooth, un mando tipo universal que podemos enlazar con cualquier dispositivo de los que tengamos en casa, como por ejemplo mi reciente Fire TV Cube, y convertirlo en una consola para disfrutar de nuestros juegos favoritos. Así que nada, si queréis saber cómo se convierte el mando Wi-Fi de Stadia en un mando estándar Bluetooth, no os perdáis el vídeo. Bueno, como veréis en el vídeo, el proceso es súper sencillo, así que sin más dilación, vamos con ello. Bueno, yo ya tengo preparado aquí mi mando de juegos de Stadia, como podéis ver prácticamente sin usar, ya que los señores de Google nos quitaron a aquellos que apostamos por esta plataforma la posibilidad de usar sus juegos, pero bueno, ahora se va a convertir en un mando estándar para mí. Lo primero que tenemos que hacer es conectarlo a la corriente y asegurarnos que al menos está conectado durante media hora. Yo lo he tenido que hacer porque prácticamente no tenía batería, y una vez cargada la batería, entonces sí, ya lo podemos conectar directamente a nuestro Mac o PC usando el puerto USB tipo C que viene justo en el frontal del mando, como podéis ver ahí en la imagen. Como digo, se va a hacer la actualización del mando a través de un navegador Chrome, con lo cual hemos de usar un PC o Mac en mi caso para llevar a cabo el proceso. El proceso es súper sencillo, simplemente abrimos el navegador Chrome y copiamos esa dirección de ahí, que os la voy a dejar también enlazada en la descripción del vídeo, para cambiar el mando a modo Bluetooth. Con esto vamos a convertirlo en un mando convencional para poderlo enlazar con cualquier dispositivo de los que tengamos por casa, bien sea un Amazon Fire TV Cube como el que os analizaba hace muy poquito aquí en el canal, consola, PC, etcétera. Ojo, porque el cambio a Bluetooth es permanente, es decir, no vamos a poder volver a usar este mando en modo Wi-Fi, aunque a mí eso me da un poco igual porque Stadia ya ha desaparecido, y este cambio solo lo vamos a poder hacer hasta el 31 de diciembre de 2023, con lo cual es otra de las cosas que si no estamos atentos y nos interesa, se nos puede pasar el plazo y no lo vamos a poder realizar, con lo cual yo ya lo he hecho en este vídeo y así puedo estar más tranquilo de poder utilizar este mando ya para siempre. Para iniciar el proceso simplemente pulsamos el botón cambiar a modo Bluetooth, después pulsamos el botón empezar y aceptamos los términos de servicio de Google. Nuevamente pulsamos empezar. Como veis, este paso ya lo hemos hecho, ya hemos conectado nuestro mando al ordenador, con lo cual hemos de pulsar el botón continuar. Después vamos a pulsar el botón permitir que Google verifique el mando que hemos conectado y se nos va a abrir una pequeña ventana que contiene, como veis, Stadia Controller Rev A, que es la versión de mi mando. Pulsamos en conectar y como veis Google ya ha verificado nuestro mando, con lo cual hemos de pulsar paso siguiente. Después vamos a desconectar el mando del PC, vamos a mantener el botón de 3 puntitos conectado mientras lo volvemos a conectar al PC y después vamos a pulsar esa combinación de botones del paso 3 para seguir con el proceso. Hecho esto, pulsamos paso siguiente y pulsaremos el botón permitir que Chrome descargue para descargar el firmware que vamos a instalar en el mando. Una vez pulsado el botón, nuevamente se nos abre una ventanita en la que hemos de seleccionar el mando y pulsar conectar. La descarga es inmediata y una vez completada pulsamos el botón paso siguiente. Hecho esto, nuevamente permitimos que Google instale el firmware descargado, seleccionamos y pulsamos conectar y como veis ya empieza el progreso para instalar la actualización del modo Bluetooth en nuestro mando de Stadia. Muy importante durante el proceso no desconectar el mando, ya que quedaría inservible y no lo podríamos volver a utilizar ni por Wi-Fi ni por Bluetooth. Como veis ahí ya ha finalizado con éxito, ya nos dice que podemos jugar sin problema y ahí nos viene un pequeño tutorial sobre cómo realizar lo que es la conexión y el emparejamiento Bluetooth con nuestros dispositivos de juego como consolas, Fire TV, etc.
nos indica que pulsando los botones Y y Stadia durante 2 segundos se va a quedar en modo emparejamiento, aunque la primera vez que lo encendamos después de realizar el proceso ya viene este modo por defecto, con lo cual sin problema. Como veis ahí, el LED parpadea indicando que estamos ya en modo Bluetooth y simplemente nos vamos a ir, en mi caso, al Fire TV Cube, a los ajustes del mismo, vamos a buscar la opción mandos y dispositivos Bluetooth, mandos de juego, y ahí vamos a pulsar sobre la opción añadir mando. Yo tengo un controlador de Microsoft ya añadido y voy a añadir este de Google Stadia porque lo que quiero es poder utilizar estos dos controladores para juegos que se requieran 2 jugadores y, por ejemplo, echar así tardes entretenidas con mi peque jugando a juegos en el Fire TV Cube. Pulsamos la opción añadir mando y en breve va a ser detectado por el Fire TV Cube. Como veis ahí ya aparece el mando de Stadia, lo seleccionamos, ya quedaría vinculado, como veis ahí, con el mensajito que nos aparece en la televisión y podemos funcionar con el mando de Stadia directamente con nuestro Fire TV Cube. Esto es una cosa muy chula. Ya tengo los dos mandos operativos, como podéis ver funcionan sin ningún problema los dos y ya simplemente pues es dedicarnos con nuestros peques o nuestros colegis a echarnos partidas en nuestros dispositivos favoritos, en mi caso el Fire TV Cube, y disfrutar así de una segunda vida de este mando de Stadia, aprovechando que la gente de Google nos dejó tirados a los que apostamos en su día por este servicio. Y en lugar de cabrearme, pues lo que he hecho es adoptar esta nueva situación y poder tener así un mando de juego listo para ser usado. Chulo, ¿verdad? Bueno, ¿qué os ha parecido el proceso? Bastante sencillo, ¿verdad? Menos mal que por lo menos nos han dejado darle una segunda vida a este mando de juego para poder utilizarlo en casa con nuestros dispositivos de juego favoritos. Os voy a dejar la información oficial de Google Stadia en las notas del vídeo para que le echéis un vistazo por si estáis en el mismo caso que yo, que no se os pase el plazo, ya que como habéis visto en el vídeo es limitado. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando hay un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.